Muy buenas noches, bienvenidos a Desacuerdo. Esta noche hemos decidido hablar de coyuntura política. Ha sido una semana con una agenda política tremendamente intensa. Quisiera ver qué es lo que dicen las redes sociales y la cápsula de medios sobre esta semana política que nos ha dado mucho de qué hablar. Las redes hablan. Alrededor de 98.000 personas en el Facebook boliviano estuvieron hablando de Misael Nayar, el sujeto acusado de ordenar la ejecución de 3 policías en el norte de Santa Cruz el pasado 21 de junio. Este tema dejó atrás otros como la reunión de Evo Morales y Luis Arce, o las protestas en Ecuador que ponen en jaque al gobierno de Guillermo Lasso. En Twitter, al día siguiente del hecho sangriento, la palabra narcotráfico fue la más tuiteada entre los usuarios de Santa Cruz. Esto también se vio reflejado en la prensa escrita. Parecía que el encuentro entre Evo Morales y Luis Arce iba a ser el tema de la semana, iba a marcar la agenda, era una cosa que definitivamente estaba siendo esperada tanto por militantes del movimiento al socialismo como por la oposición para ver qué es lo que sucedía luego de ese encuentro y las resoluciones del ampliado posterior. Sin embargo, el día martes 21 de junio, en las horas de la tarde, ha sucedido un hecho que ha girado, digamos, la atención y, por supuesto, la agenda política de la semana. Esto ha sido la ejecución de 2 policías y un voluntario de GACIC en la ciudad de Santa Cruz, en el municipio de Porongo. Estos policías fueron ejecutados supuestamente por Misael Nayar, que ha sido posteriormente a eso presentado por las fuerzas del orden. Según las investigaciones, el pasado martes, un grupo de amigos fueron detenidos por los policías muertos cuando consumían bebidas alcohólicas y sustancias ilícitas. Luego de ese hecho, los agentes, a raíz de un desperfecto en la movilidad, pararon y fueron emboscados por los colombianos, supuestos sicarios del acusado, Nayar. Según el informe policial, los colombianos obligaron a la policía a bajar de la camioneta e hicieron arrodillar a estos policías, los ejecutaron con armas de alto calibre y luego cargaron los cadáveres a la propia patrulla. Misael Nayar es oriundo de San Joaquín. Su padre fue Jorge Nayar Razuk, hermano de Armando Nayar Razuk. El segundo, el narco más importante en Bolivia en los años 80, luego de Roberto Suárez, el apodado Rey de la Cocaína. Los apellidos Nayar y Razuk aparecen ligados a la narcodictadura de Luis García Meza y Luis García Gómez, según versa el artículo presentado por el periódico El País en el año 1981. Nayar además está casado con Fernanda Lima Lobo, es yerno de Jesús Einar Lima Lobo, que fue detenido el 28 de septiembre del 2019 en operación antinarcóticos. En mayo del 21, Lima Lobo fue extraditado a Brasil por ser el jefe de un clan de narcos del Beni vinculados en Brasil y Colombia. A Misael Nayar hemos conocido esta semana también que le gustan los animales exóticos. En su hacienda La Bendita, una lujosa de muchísimas hectáreas ubicada alrededor muy cerca de Santa Cruz, hallaron pumas domésticos que deambulaban fuera de las jaulas como si fueran perros. Nayar fue conocido por amante de las motos y los cuadratracks. Le incautaron 36 de estos cuadratracks, además 3 departamentos valuados en $350,000 y $250,000. Se le encontraron vehículos de alta gama, motos, armas de fuego y documentación sobre 2.400 cabezas de ganado. Minutos antes de ser detenido, Nayar estuvo junto a su esposa y otros, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Flores Arellano, Rebeca Foyanini, José David Flores Aguirre, Julio Rodríguez Rivera, Eduardo Aponte y otros más que serán llamados, según versa en el periódico El Deber, que serán llamados a declarar sobre este caso. Ahora, creo que la pregunta importante sobre este caso es saber quién fue el contacto del policía con el que supuestamente Nayar habría hablado.
Se supone que este contacto, se supone que habría sido un coronel de apellido Aparicio, que el día de ayer fue casualmente echado de la FELC-CN Santa Cruz. Sin embargo, Aguilera no ha podido hacer una respuesta clara sobre esta supuesta relación entre Misael Nayar y este agente de la FELC-CC. El celular del sospechoso no aparece, según versa informes en la red Herbol. Tampoco aparece el celular del abogado. El abogado ha dicho no conocer el teléfono de su defendido y Misael Nayar ha dicho que no se acuerda cuál es su número de teléfono. Cuando se le preguntó al comandante Aguilera por esta relación ya dicha antes entre la FELC-CN y supuestamente Nayar, él dijo que esa respuesta la debería dar la FELC-CN. Y entonces aquí se nos abre otra interrogante. ¿Cómo es que el comandante general de la policía Aguilera desentiende de alguna manera las tareas de una dependencia suya en realidad? Luego hubo otras especulaciones. Se suponía que Álvaro Muñoz, el policía, detuvo a Nayar. En realidad surgieron muchas versiones de que se lo estuviera encubriendo. Álvaro Muñoz compareció ante la televisión y ante los periódicos, El Deber y Detrás de la Verdad con Junior Arias, para apuntar que él era quien había detenido a Nayar a través de una detención pactada. Surgen muchas preguntas también alrededor de esa detención pactada. ¿Con quién ha pactado Álvaro Muñoz? Nayar el día de ayer fue enviado el día viernes en realidad fue enviado a Chonchocoro. El día de ayer hubo una acción de libertad, así se llama, donde los abogados de Nayar apuntan que este señor podría volver a Palmasola. Sin embargo, hoy día hemos recibido información, de hecho la sentencia, que apunta que en realidad lo que ha hecho es el Séptimo Tribunal de la Paz es pedir mayor información del por qué se trasladó al señor Nayar a Chonchocoro, lo que no significa devolverlo a Palmasola. Este tema se ha comido la atención de todos los medios de comunicación, a pesar de que se ha tenido este encuentro del MAS, a pesar de que ayer se ha tenido una interesantísima entrevista de Luis Arce, a pesar de los desfiles del orgullo gay y otras cosas que han ido sucediendo en esta semana. Definitivamente este ha sido el tema más importante de la semana por la cantidad de preguntas que definitivamente nos abre. ¿Cuáles son estas preguntas? Ha puesto en vilo definitivamente a la Policía Nacional y hoy vamos a consultar a nuestros invitados sobre esto. Quédese con nosotros en nuestro desacuerdo. Volvemos, desacuerdo. Esta noche vamos a hablar de coyuntura política. Definitivamente lo exponíamos ya en el primer bloque. El tema que se ha comido la agenda política de la semana y que ha abierto una serie de preguntas y que ha puesto en figurillas definitivamente a la policía es lo que ha pasado en Porongo, Santa Cruz, con la ejecución sumaria de estos 3 policías, en realidad dos sargentos y un voluntario de GACIP. Esta noche quiero saludar a mi panel. Conmigo está Gabriela Reyes. Gabriela Reyes es experta en seguridad ciudadana. Gabriela, desde Santa Cruz con nosotros. Qué gusto tenerte esta noche en Desacuerdo. Hola Susana, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Conmigo esta noche en el estudio está Gustavo Torrico. Gustavo Torrico es viceministro de Coordinación, ¿no es cierto?, en el Ministerio de la Presidencia. Esta vez como viceministro, ayer como asambleísta, antes de ayer como estratega. Siempre te tenemos presente, Gustavo. Sí, la política es una vida. Un gusto, Susana, estar contigo. Un placer saludar a Gabriela. Con nosotros esta noche está Wim Kamerbeek. Segunda vez que lo pronuncio bien, estoy muy contenta por eso. Wim, bienvenido a esta noche de Desacuerdo. Wim es politólogo, un gusto tenerte. El gusto es mío, Susana, muchas gracias. Gabriela, voy a empezar contigo. Tú eres especialista en seguridad ciudadana y quiero que nos expliques cómo es posible que el comandante de la policía no esté seguro del todo de lo que ha sucedido en Porongo en cuanto a una cuestión clave que ha sucedido, y son las supuestas comunicaciones que hubo entre Nayar y un agente de la FELC-CN. ¿Qué opinas sobre esto? ¿Cómo es este asunto? A ver.
Bueno, primero creo que es importante explicar, Susana, la relación de la Felkene y la policía, o la diferencia, ¿no? El reglamento de la LOPE establece que la Felkene es una dirección general que depende del Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas. Es decir, que depende de este viceministerio en lo operativo, en lo que es movimiento de personal y en lo administrativo. No nos olvidemos que la Felkene tiene diferentes fuentes de financiamiento, como ser también la Unión Europea, ¿no? Entonces, por ejemplo, hoy día han mostrado que se ha replegado a unos policías de la Felkene Santa Cruz, lo que no significa que están fuera de la Felkene, ¿no? Ellos siguen en la Felkene, pero están a disposición. Eventualmente, en unos meses podrán volver a Santa Cruz. Sin embargo, cuando se quiere sacar a un policía de la Felkene, tiene que ser replegado al Comando Nacional. Y es ahí cuando ya el comandante tiene la tuición sobre estos policías, cuando ya no están dentro de la Felkene. Sin embargo, a mí me gustaría un poco hablar primero de lo que pasa en lo estructural, no solo dentro de la Felkene, sino de manera integral en la lucha contra el narcotráfico en estos últimos meses, y tal vez eso nos da un poco más de luces de lo que pudiera estar pasando, por qué hay estos vacíos que encontramos en las diferentes versiones, ¿no? Creo que es un poco evidente que lo que hemos visto en estos últimos meses, Susana, es un total debilitamiento de las instituciones encargadas de la lucha contra el narcotráfico. Nosotros en la criminología hablamos de dos tipos de factores para el asentamiento de organizaciones criminales principales vinculadas al narco, que son estos factores de expulsión de estas organizaciones y aquellas condiciones que atraen estas organizaciones, que son estos factores de atracción. Pero ¿cuáles son estos factores de atracción? Por ejemplo, es un Estado con instituciones encargadas de la lucha contra el narcotráfico generalmente débiles, una policía y una justicia con altos niveles de corrupción, una policía y una justicia fácil de penetrar, altos niveles de impunidad en la justicia, entre otros. Y aparte, Bolivia de por sí tiene factores de atracción, es un país vulnerable a este tipo de organizaciones por su ubicación geográfica. Sabemos que tenemos una condición de tránsito de narcotráfico, también somos productores de hoja de coca, pero además estamos al lado de Brasil, que es el primer consumidor de cocaína de la región, es un puerto importante para la exportación de cocaína a Europa, y Europa cada vez incrementa más su demanda de cocaína. Aparte estamos al lado de Paraguay, donde hemos visto un asentamiento bastante rápido del PCC en los últimos años, y aparte estamos al lado de Argentina, donde el consumo de droga está aumentando, ¿no? En el pasado se ha visto un trabajo de contención de la mayoría de estos factores para no llegar a donde estamos ahora, al menos en Santa Cruz, ¿no? Entonces, un poco estos personajes como Nayar se sienten o se saben impunes, ¿no? ¿Cómo se explica que se animen a ejecutar a dos policías? Y aquí, Susana, no es casual que estos policías justamente sean suboficiales y no sean jefes, y a alguien del GACIR, ¿no? ¿Cuál es el mensaje que le manda el narco en este caso, o las organizaciones criminales, o estas personas que además tienen guardaespaldas colombianas, están altamente armadas? Ahí, Gabriela, antes de que continúes, justamente esa es una pregunta que toda la gente se hace, ¿no? ¿Cómo es que un chico, un joven, está supuestamente resguardado con presuntos sicarios colombianos, ¿no es cierto? Tiene propiedades valuadas en millones de dólares, ostenta autos, motos, dinero, departamentos, es decir, toda una serie de cosas, digamos, que te convertirían en alguien que mínimamente llama la atención. Amén de las relaciones familiares que tiene este señor Nayar, ¿no? Este señor Nayar es, como lo hemos dicho al inicio, es yerno de Einar Lima Lobo, ¿no? Un narcotraficante importante, ¿no es cierto?, que ha sido extraditado hace poco. Y además estas relaciones familiares que hemos conocido a propósito de un artículo, un reportaje que ha hecho el periódico El País en 1981, ¿no?, que él estaría en relaciones familiares próximas en cuanto a temas de narcotráfico. Entonces, ahí es donde nos llama la atención de cómo no existe una instancia que active focos, ¿no? Es decir, un joven que se enriquece muchísimo, que de pronto ostenta, ¿no?, que evidentemente tú sabes que en las ciudades al final son pequeñas, las cosas en Bolivia tenemos ciudades pequeñas, las cosas se saben, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo es que alguien pasa desapercibido, si tú quieres, con tremenda fortuna, ¿no?
no, y además estas relaciones familiares, y no es investigado, ¿no? Exacto. O sea, ahí hay diferentes, de nuevo, las instituciones, ¿no? Ahí juega un rol la ASFI, la UIF. Nosotros cuando vamos a depositar plata, creo que hasta por más de 1000 bolivianos nos preguntan el origen de este dinero. Hay gente que tiene que hacer reportes mensuales sobre sus bienes. Y vemos que no hay un trabajo de identificación de estas ganancias que tiene este señor, como este señor Nayar, ¿no? Entonces, ¿qué rol tiene la ASFI y la UIF en la lucha contra el narcotráfico y cómo le están luchando, digamos, ¿no? Por eso digo que es una crisis de todas las instancias, no es solo la FELCN, ¿no? En la FELCN creo que es la más debilitada. Hay tantos casos en en estos últimos meses, desde el caso Narcoaudios, donde toda una patrulla ha sido replegada, el boteo de los 800 kilos de droga, donde 8 efectivos han ido a la cárcel, la destitución de un jefe departamental de Santa Cruz de la FELCN por ordenar que un camión con precursores químicos no estén registrados y que no registrados, perdón, y siga su curso. Hay el caso de la reina del microtráfico, donde audios involucran a policías de FELCN en la provisión de la sustancia, y obviamente que ha tenido mayor connotación porque han habido policías muertos, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿En qué quedan estos en el tema de la justicia, ¿no? Ahí, Gabriela, quiero ir con Wim justamente para empezar a hablar de esto que has tocado, creo, temas centrales. Ahora voy a volver contigo. Wim, al principio de año has escrito un artículo que titulaba Bolivia no es un narcoestado, pero está cerca. Es una afirmación dura la que haces, ¿no? ¿A qué te refieres con eso? Explícale un poco a la gente. Bueno, creo que cada vez, como bien ha explicado Gabriela, hay instituciones débiles en Bolivia, pero creo que además cada vez que hay coyunturas delicadas siempre sale el tema del narcoestado, ¿no? Es decir, que Bolivia es un narcoestado y que, por ejemplo, se asemeja a Colombia o México, ¿no? Eso es generalmente lo que pasa en la opinión pública. Sin embargo, creo que eso merece más críticas porque es un término sumamente politizado, pero además creo que necesita mucha más reflexión. Ahora, obviamente, esto del narcotráfico en la región es un incremento que se ha visto sobre todo después de la pandemia, es decir, digamos básicamente que la pandemia ha debilitado a los estados en lo que refiere a controles y flujos migratorios, pero también a flujos, por ejemplo, con el tema del narcotráfico. Pero por otro lado, es también cierto que hay un montón de factores que indican que Bolivia es un país sumamente vulnerable al narcotráfico. Uno de ellos es los que justamente apuntaba Gabriela, es decir, la hidrovía Paraná-Paraguay está siendo sumamente problemática para Paraguay, para Argentina, pero también para los mercados internacionales. ¿Por qué? Porque esa hidrovía conecta al Atlántico, ¿no? Latinoamérica con el Atlántico, y lo que dice al menos la ONU en su último reporte sobre drogas, en el reporte mundial, es que este mercado ha cambiado, ha mutado, primero porque ya no son los italianos en alianza con los colombianos y los españoles los que reciben más cocaína de Latinoamérica, sino sobre todo los balcánicos, es decir, Europa Oriental, que estaría operando en los Andes sin intermediarios. Eso querría decir básicamente que se están aprovechando de una vulnerabilidad latinoamericana y mucho peor si es que esto está... Pero cuando nosotros hablamos de un narcoestado, y eso tú lo apuntabas también en tu artículo, a ver, tendríamos que hablar de estructuras puestas para aquello. Tú hacías mención que a principios de los 2000 cerca del 30% de los asambleístas nacionales colombianos estaban investigados por temas de narcotráfico, y evidentemente eso no es así en Bolivia, ¿no es cierto? Entonces, ¿no te parece también que hay, evidentemente existen estos casos, no los vamos a disminuir ni nada de aquello, pero de alguna manera usar términos que de pronto no corresponden, de pronto que no se está en esa situación, de pronto que lo que tú decías, es muy recurrente hablar de narcoestado sin entender que es un narcoestado, ¿no? Bueno, en realidad los narcoestados son aquellos donde hay un esquema sumamente fallido, es decir, estados fallidos donde hay extrema pobreza, pero además sociedades que están sumamente corrompidas por ejemplo, guerras, o bien secuestrados los estados o las instituciones por élites que quieren aprovecharse de las instituciones para beneficios propios. Uno de los mejores ejemplos es, por ejemplo, Afganistán, pero también, por ejemplo, el caso de Guinea-Bissau.
Y en realidad en Latinoamérica están también el caso de Colombia y México. Ahora, son casos que distan mucho de Bolivia y eso no quiere decir que Bolivia no tenga instituciones débiles. De hecho que sí, es un estado sumamente débil en el que, como vemos, hay corrupción policial, pero además hay una sumamente preocupante ineficiencia a la hora de, por ejemplo, controles fronterizos en sobre todo Brasil y Bolivia. Entonces, obviamente hay que reflexionar respecto al término narcoestado, pero eso no quiere decir que Bolivia no sea un narcoestado, sino que es un país sumamente vulnerable, justamente por ser un país de tránsito, pero además fronterizo con la hidrovía Paraná-Paraguay, que es tan problemática como apuntaba, pero además con Brasil, que es históricamente un proveedor, o bueno, un consumidor, digamos, de cocaína, sobre todo a nivel regional. Gustavo, hay declaraciones del máximo dirigente del MAS, de Evo Morales, expresidente del país, que indica que existe protección estatal al narcotráfico. Así lo ha dicho. ¿Por qué hay tanta preocupación? ¿Qué tiene que ver esta experiencia, digamos, del MAS con la policía y, por ejemplo, el motín del 2019? No sé si hay algún recelo de pronto con la institución policial y el movimiento al socialismo. Luego hubo otro diputado, Héctor Arce, otro diputado de Santa Cruz, que dijo que investigar mucho esto y lo declaraba con algo de preocupación y con miedo. Investigar esto es tremendamente peligroso, podría producir la muerte. Héctor Arce dijo que hay que investigar quién está detrás de esto porque él considera que hay alguien metido hasta las patas, ¿no? Entonces hay varias declaraciones que vienen del propio movimiento al socialismo presionando una investigación mayor de pronto a la que se está realizando, no lo sé. Así es. Pero si me permites antes, asumir que Bolivia está cerca de ser un narcoestado, creo que es una exageración demasiado grande, demasiado grande, por las mismas explicaciones que nos da el autor del artículo. A lo que me preguntas, el presidente Morales, el presidente del MAS, ha mencionado que existiría una protección policial, no estatal. Porque hablar de una protección estatal estuviéramos yendo justamente lo que dice el artículo acá del licenciado, ¿no? El Estado, sus instituciones, su población, etcétera, ¿no? O sea, estuviéramos hablando de una estructura que estuviera incrustada en el gobierno, sobre todo. Y eso creo que no es cierto. La policía, desde muchos años atrás, ha estado siempre, y es obvio, no es el único país, es en todos los países que se da, hasta en los Estados Unidos, si quieren verlo así, donde las mafias o los narcotraficantes, en este caso, penetran las estructuras policiales. No es solamente acá. Lo hacen con el FBI, lo hacen con la CIA, lo hacen con todos, porque es un tema de mucho manejo de dinero. Muchísimo. Y aquí, obviamente, con los policías, en una formación, yo creo, demasiado frágil para el Estado como tal, ¿no? La policía está recibiendo una formación cuasi militar, ¿sí? Y la formación militar de nuestro país es lo más parecido a las milicias prusianas, ¿no? Nos ponemos con decoraciones, marchamos todos los días, para de contar. Y la policía está en lo mismo, ¿no? Entonces, cuando la gente de abajo, los suboficiales, agentes, que son los que están metidos en el meollo, hacen el trabajo, ¿en qué queda? Incluso en las cosas que puedes verlas en una ciudad, ¿sí? Si llevan a dos que están peleándose en la calle, los llevan allá, al policía le dan su boleta, listo, usted ha cumplido, fuera. ¿Quién cobra la multa? O sea, hay este tipo de cosas que te lleva a ver que si tú haces el trabajo, si arriesgas tu vida y luego termina en que los de grado más alto hacen el negociado, ¿por qué no lo hago yo y quedo bien? O sea, hay una debilidad, yo creo, en la institución policial. ¿Sí? Y eso no se debe a que sea un tema, porque seguramente mañana cuando vean esto, hoy que están viendo y mañana van a salir algunos políticos que les encanta el micrófono, así es porque no está la DEA. No es verdad.
No es verdad, Susana. Con la DEA era igual, con la NAS era igual. Con la DEA, con la NAS, con el FBI en Colombia, más 9 bases militares norteamericanas, y el cultivo y la producción de cocaína ha crecido, si tiene los datos acá, más del 200% en los últimos 5 años. ¿Ah? Entonces, ¿de qué se trata? De esta debilidad en la formación, pero también en la sociedad. Pero, a ver, Gustavo, apuntas varias cosas, ¿no? Hay una debilidad en la formación, ¿no? Desde lo estatal, podríamos decir, ¿no? Es decir, tienes una policía débil, que no está bien formada, que no está, ellos reclaman, que no está bien pagados, que luego no tienen presupuesto. Ayer declaraba eso Aguilera, decir, bueno, nosotros hacemos lo que podemos, ¿no? Yo quisiera que vean nuestro presupuesto, nuestro equipamiento, ¿no? Luego hay una naturalización, hablas en la sociedad. Hemos visto muchas declaraciones de muchos políticos, como Gary Áñez, por ejemplo, reclamando sobre esta naturalización en la sociedad, el tema del narcotráfico. Pero también hay otro apunte, Gustavo, y es el tema de, hay la sensación de que la normativa se hubiera relajado, ¿no? Es decir, de pronto agarran y un narcotraficante es apresado. Evidentemente nadie quiere una 1008 violadora de derechos humanos, ¿no? Hasta ahí tampoco, ¿no? Pero de pronto se apresa un narcotraficante y el narcotraficante está suelto en 2 meses. Se apresa a un... Es un caso parecido a lo que pasa con los feminicidas o los violadores. Sentencia ejecutoriada a los tips en su casa, ¿no es cierto? Entonces tú dices, bueno, si yo saco la cuenta, ¿no? A ver, ¿cuánto me reporta ser narco? No sé, yo no tengo idea. Digamos que $100,000 al mes. No tengo ni idea cuánto será, ¿no? Chiquito, pero digamos que sea $100,000 al mes, ¿no? Y luego me agarran y estoy 2 meses en la cárcel, pago 4 pesos, $3,500 de una botella de whisky, ¿no? Como hemos visto que se hace con nuestros jueces. Entonces ahí tú dices, bueno, la sociedad está debilitada también porque casi que el incentivo está puesto. En realidad lo que pasa es no tanto la normativa. La normativa está bien. O sea, todo lo que tienes que hacer está muy bien. Pero ¿dónde se cae? Cuando ya has pasado al ámbito judicial. Por eso te decía, si yo voy a trabajar y voy a arriesgar mi vida para que este señor se enriquezca, ¿por qué no me enriquezco yo? Ese es el problema en la policía, con los jueces y con los fiscales. ¿Ah? Porque les confiscas, y pueden ver los datos, les confiscas casas, haciendas, así como al señor Nayar, avionetas, no sé, un montón de cosas, joyas, dinero. Y después de que el señor está preso unos 6 meses, 3 meses, lo sueltan porque obviamente no hay una instancia que hace un seguimiento judicial. Ya lo llevo. Entonces dejen más del Ministerio Público. Ministerio Público sigue. Lo ponen preso, de acuerdo, 3 meses. Luego, ¿quién se ocupa de Juancito Pinto, que lo había agarrado como narcotraficante, no sé, en Luribay, si quieres, para no hablar de Santa Cruz? ¿Quién se ocupa de él? 3 meses, lo sueltan, los jueces, los fiscales, en complicidad, le devuelven supuestamente todas sus cosas, obviamente que le devuelven la mitad se queda para este otro lado, ¿no? Entonces, cuando se quiere hacer normativa, la normativa está bien. Había un tema que hoy la normativa no te permite, que es investigarlo a un particular por enriquecimiento ilícito. No te lo permite. ¿Ah? O sea, a Juan Pérez, que es el vecino del lado de tu barrio, no lo puedes investigar por enriquecimiento ilícito, porque yo no trabajo para el Estado. Y la ley que se puso, que estaba aprobada ya, para hacer la investigación de fortunas, etcétera, la tiraron abajo el colegio médico, los transportistas. O sea, tenemos que acordarnos de esas cosas. Entonces, no le echemos la culpa simplemente a este hecho de la policía. No es solamente policial, es la sociedad también en su conjunto. Win, la FELCN ha perdido el control de Santa Cruz. Ayer lo hemos escuchado en varios analistas, lo hemos leído en el periódico, varios comentaristas han dicho esta frase. ¿Qué dices tú? En realidad creo que el tema sobre narcotráfico no es tomado con la seriedad que amerita.
primer lugar, no se trata solamente del gobierno central, aunque obviamente el gobierno central tiene sus responsabilidades, sino también de los gobiernos subnacionales y sobre todo los fronterizos. Si uno analiza cuánto se destina en presupuesto a seguridad ciudadana en las gobernaciones del país, digamos que hay departamentos donde ni siquiera existen los datos, ¿no? Es decir, es el caso, por ejemplo, de Chuquisaca, de Potosí o de Oruro, que es igual fronterizo, ¿no? Pero hay otros que destinan muy poco. El caso de Tarija, por ejemplo, que es un departamento que colinda sobre todo con Argentina, destina apenas 0% de su presupuesto a seguridad ciudadana, y el que más destina es Santa Cruz, con 4%. Sin embargo, eso obviamente se queda corto frente a lo que hay que hacer frente al narcotráfico. Justamente el reporte sobre las de drogas de la ONU decía que una de las falencias tremendas del Estado boliviano es justamente la presencia militar en las fronteras, pero además el tema de las licencias en aviación. Es decir, se otorgan licencias en aviación muy fácil, en sobre todo regiones como Santa Cruz y Beni, y no hay los controles correspondientes. Por otro lado, creo que si vamos un poco más allá, esto meritaría, por ejemplo, mayor control militar, por así decir. Obviamente ese es un tema que merece mucho más análisis y debate, porque mayores controles militares siempre conllevan otras cosas. Si vamos un poco más allá, Bolivia es uno de los países que no destina mucho presupuesto a lo militar, destina apenas 4.35% de su presupuesto del PIB a los militares, pero al mismo tiempo los militares, digamos que destinan este presupuesto a gasto corriente. Ahora, si tomamos en cuenta este dato, Bolivia tiene más o menos 40.000 militares y 40.000 policías, algo así. Eso significaría básicamente que hay como 343 militares por cada 100.000 habitantes en Bolivia, que es un término medio a nivel regional. Eso quiere decir que, bueno, si es que hay más o menos una buena cantidad de militares en Bolivia, ¿qué están haciendo? ¿No? Es decir, deberíamos debatir eso también, es decir, ¿qué hacen los militares fuera de, por ejemplo, escuelas de adoctrinamiento o, digamos, la formación premilitar? Yo no he dicho premilitar, no sé cómo funciona, pero digamos que no lo veo tan eficiente. Entonces creo que es una temática que requiere de más análisis, obviamente, pero también que sea llevada de manera mucho más seria, porque creo que cada vez que se grita narcoestado, eso obviamente politiza el tema, pero digamos que no permite un adecuado debate al respecto. Y creo que Bolivia tiene condiciones sumamente vulnerables para que el narcotráfico impere en el país. Gabriela, vamos contigo. Se habla de muchas armas de fuego en Santa Cruz, en Beni, de grueso calibre, crímenes cometidos con armas militares. Esas armas se supone que están prohibidas en la venta en Bolivia. ¿Cómo es que tenemos grupos armados hasta los dientes? Hemos visto, sin ir muy lejos, el caso de Nayar. Se lo ha encontrado con... ¿Cómo es este asunto? ¿Cómo es tan fácil? O no sé si es tan fácil, pero ¿cómo se consiguen estas armas? Bueno, primero quiero hacer tal vez unas acotaciones sobre lo que han comentado ambos panelistas. Yo no estoy de acuerdo con Gustavo sobre que la ley está bien. Para mí la ley 1008 es terrible porque hace que el enfoque sea en los eslabones más débiles de la cadena y no en los peces gordos. Pero sí coincido en que la justicia es un elemento que impera en la proliferación de todo esto que está ocurriendo, sobre todo para los narcos, ¿no? Y yo incluiría el sistema disciplinario para el tema de la policía, ¿no? También no estoy de acuerdo con Win esto que dice que Bolivia está cerca a un narcoestado o es un narcoestado. Me parece una exageración también. Hoy en día el narco no te define elecciones, no te pone comandantes. Entonces, no. Y hablando de los militares, me parece que hay que ver cuál ha sido el éxito de los militares en la lucha contra el contrabando para ver realmente si hay que considerarlos en algo como es la lucha contra el narcotráfico. Para mí sería un enorme error incluirlos, precisamente porque estamos viendo que, al menos en la lucha contra el contrabando, no ha tenido efectividad, ¿no? El tema de las armas también, específicamente lo que me preguntas, pasa también por un tema de control, ¿no? Y también de investigación y también de impunidad. Hace unos años se ha visto diferentes casos de ingresos de armas desde Estados Unidos. Se han decomisado las armas, se han dicho que sí iban a investigar, y hasta el día de hoy no sabemos cuál ha sido el resultado de esas investigaciones, si se han desbaratado estas organizaciones que han traído las armas, estas empresas que estaban encargadas de pagar por el transporte. Es decir, el tema de la justicia le está mandando un mensaje de impunidad muy fuerte al crimen organizado.
A ver, Gustavo, varias cosas se han dicho acá, fuertes. Además, el comandante Aguilera ha dicho que hay mucha reincidencia, que el 40% de los casos son reincidentes. Y esto nos lleva evidentemente a un tema del que ya estábamos hablando, que es el tema de la justicia, ¿no? Es decir, tú lo apuntabas bien, Gabriela lo dice, Win lo reconoce, es decir, aquí hay un eslabón, ¿no?, que es la justicia. Y la justicia en Bolivia, como hemos visto, y ya lo he dicho antes también, salta por el oro. Y en el narcotráfico hay harto oro, ¿no? Claro, entonces, de ahí, digamos, un poco estas sospechas y estas dudas que tiene un poco la población en general. Yo cuando me venía hoy, esta noche, a hacer el programa, ahí el comentario en el transporte era precisamente, esto va a terminar en nada, ¿no? Este chico va a pagar y esto va a terminar en nada. Entonces, incluso existe una desconfianza de la propia sociedad de lo que podamos ser capaces de hacer como Estado. ¿Qué piensas de eso? Pasa que no hay una institución, no está institucionalizado un eje de control y monitoreo, si tú quieres, sobre temas de justicia. Así como en el narcotráfico, y tú decías en el feminicidio, ¿no?, en los feminicidas. El escándalo es hoy, mediáticamente sobre todo, lo llevas a la justicia, 30 años lo han condenado. Está bien, lo han condenado 30 años. ¿Quién se vuelve a acordar de ese señor? Por eso es que se salen. Lo mismo ocurre con cualquier delincuente o con cualquiera que haya ido a la cárcel pública. Nadie hace un seguimiento, absolutamente nadie. Entonces lo puedes encontrar en la calle y demás. Ahora, el tema del narcotráfico, obviamente que es muy... ¿No debería hacer un seguimiento ahí el Tribunal de Justicia, no? O sea, tienes un debería tener, o sea, habría que crear, no hay en realidad y no está legislado, el hecho de tener una institución, si vale el término, que vea estas cosas, que se cumplan estas cosas. Porque el Ministerio Público está ahí, pero luego el mismo Ministerio Público... ¿Pero el Consejo de la Magistratura no es su función, acaso? ¿Ver cómo operan? No, el Consejo de la Magistratura controla a los jueces, o sea, su actividad de los jueces, que hagan bien, etcétera. No controla este tema. Debería haber una institución que reciba los reportes, etcétera, que cruce este hecho transversalmente de la justicia a partir de los mismos centros penitenciarios y demás, ¿no? Ahora también es muy complicado, ¿no? Yo recuerdo cuando estaba de viceministro de gobierno, por algunos informes que tenía, yo ordené que lo traigan al teniente Naví acá. Mira qué hicieron los comandantes de esa época de la policía. Lo pusieron al subteniente Navía como responsable, jefe responsable del aeropuerto Viru en control de drogas. Y eso, de acuerdo a sus mismos estatutos, etcétera, sus funciones de la policía, estaba destinado para en el norte, en los casos, debía ser un mayor de policía, pero estaba un subteniente. Yo los más días, porque piensan que tú te olvidas, y a los 2 días lo volvieron a mandar. ¿Y qué decía el general de ese tiempo? Alguien me ha hecho firmar, voy a averiguar, no me di cuenta, por favor. ¿Tá? O sea, ese tipo de... Posteriormente seguimos toda esta investigación y se descubrió que los Navía tenían, el padre, que también creo que era policía, que tenía más de 90 camiones, etcétera, etcétera. O sea, ese tipo de la formación policial y el control policial, que como te digo, no pasa por la NAS, no pasa por la DEA, es igual. O sea, el problema es tener institucional y ver si la sociedad es tan permisiva con este tipo de cosas, ¿no ve? Porque para la sociedad, sobre todo en el oriente y demás, si tú empiezas a mostrar que eres un tipo próspero, ¿sí? Eres un vivo. Si llegaste con una mano y otra atrás a la aduana o a ser efectivo policial en narcóticos y apareces con casa, con hacienda, eres un vivo, no eres un delincuente, no eres un ladrón. Bueno, eso está instalado un poco en la cultura política general, yo creo, del país. Me voy a ir un corte. Han quedado muchos temas pendientes por hablar sobre esto. A ver,
hay un tema de legislación, hay un tema con el poder que se llama con el poder judicial que hay que resolver. Pero han tenido la experiencia desde el gobierno, Gustavo, y te lo digo aquí, haciendo comisiones, ¿no? Una comisión de los feminicidas ha logrado recapturar feminicidas. Capaz que nos va a tocar hacer una comisión que le haga seguimiento al tema de los narcos, porque la sospecha de que los narcotraficantes están felices, disfrutando de sus bienes y sin ningún tipo de castigo, eso... Pero el régimen penitenciario también, ese es el problema. Volvemos esta noche a Desacuerdo. Hemos tenido un bloque sumamente intenso porque hemos hablado del tema del caso Nayar, ¿no? Que ha dejado abierta tantas preguntas, que deja, digamos, al descubierto también la debilidad del Estado, la debilidad de la policía y también, de alguna manera, más allá de la debilidad, una intencionalidad. Eso no lo podemos dejar pasar. Otra noticia que ha marcado la semana y que ha sido tremendamente importante han sido las reuniones del MAS. Y voy a empezar esta rondita cortita contigo, Win. El encuentro de Evo Morales y el presidente Arce ha destemplado por un momento a la oposición, que estaba como muy contenta de verlos distantes y tiene un interés, digamos que ya acentuado y claro en... hacer cualquier tipo de declaración o probar, ¿no? Mostrarnos, hacer cualquier tipo de prueba que pueda demostrar que Arce y Evo tienen la relación rota y que, etcétera. Eso ya lo sabes. ¿Qué opinas sobre esto? Creo que el debate en sí está olvidando otra cosa que a mí me parece muy importante, que es cómo el MAS está cambiando como tipo de partido. Es decir, el MAS es generalmente un tipo de partido de masas, ¿no? Es decir, es un partido de masas que tiene un proyecto, bueno, bastante claro con el proceso de cambio, que ha significado, digamos, algunos avances, otros retrocesos también, pero que creo que ha caracterizado por un debate de tono ideológico, ¿no? Es decir, no tanto de izquierda, pero en todo caso nacionalista, después socialista y después indigenista, que creo que eso ha quedado relegado hoy por hoy. Creo que estas pugnas que están, a mí no me pertenece comentar las pugnas internas en el MAS, me parece que son temas muy internos del MAS y que no habría por qué comentarlos, pero lo que sí me parece es que este tipo de conflictos que están, digamos, avisorándose cada vez más, y disputas abiertas, cada vez más abiertas, entre sobre todo Evo Morales y Choquehuanca, parece que están convirtiendo al MAS en un partido, sobre todo, atrápalo todo, ¿no? Es decir, del tipo de ganar las elecciones o el poder por el poder, y donde las discusiones ideológicas quedan más de lado. Entonces, creo que esa es la vía en la que se está enfrentando el MAS con ese tipo de disputas. Y claro, creo que la discusión ideológica como tal está quedando sumamente marginada, ¿no? Porque creo que reconducir todo este proceso de cambio, o en todo caso las coordenadas que tenía el movimiento socialismo en gobierno, creo que está quedando de lado, ¿no? Y creo que eso es triste, porque sabemos que cuando se desgasta un gobierno, gobiernos, digamos, de tinte más autoritario, o en todo caso con muy poca legitimidad y con mucha corrupción, como hemos visto en el caso de Yanine Áñez, toman el poder, y eso es mucho más triste. Has puesto un punto, digamos, el dedo sobre la llaga, ¿no? Que es el tema del debate ideológico. Gabriela, hemos visto esta reunión del movimiento al socialismo con este ampliado. Parecía una muy buena noticia el encuentro entre Arce y Evo, parecía que se limaba asperezas, pero hubo una resolución contra el vicepresidente Choquehuanca, al que se acusó de divisionista. ¿Qué opinas sobre esto? Sí, a ver, un poco me parece, quisiera comentar sobre lo que ha dicho Win, porque me parece interesante, pero también esto que él ha dicho se conecta con lo que estamos viendo, lo que hemos hablado en el anterior, al inicio del programa, ¿no? Y es que hay elementos de la seguridad ciudadana que no deben pasarse de lado, y como todo tiene también que ver con lo político y con lo ideológico, ¿no? Porque es en lo político donde se toman todas estas decisiones que después se convierten en lo técnico para ejecutarse. Entonces yo creo también que lo político está siendo relegado y prima por encima de todo lo técnico. Pero lo técnico no resulta exitoso porque se están tomando decisiones sin un objetivo político, y eso está haciendo que empiece a debilitarse el Estado de cierta
de cierta manera, que esta debilidad es aprovechada por sectores delincuenciales, crimen organizado, feminicidas y violaciones a los que no les da miedo ir 30 años a la cárcel o ejecutar policías, ¿no? Y doy ejemplos claros en esto, porque lo he estado pensando, ¿no? Uno es la gestión de la pandemia. En la pandemia ha primado el bienestar de la gente, de los más vulnerables, es decir, sí había una connotación y un origen ideológico de las decisiones que se han tomado, ¿no es cierto? El acceso universal a una respuesta por parte del Estado de las vacunas, se han hecho pruebas gratis, se han hecho campañas de vacunación en áreas más vulnerables, es decir, se ha generado un mecanismo en base a una manera política de pensar de que la gente está primero. Lo mismo ocurre en el caso de la reactivación económica, ¿no? Hay toda una ideología política por detrás de la reactivación económica, un modelo que se ha implementado en el gobierno de Evo, que se ha generado con Lucho, siendo ministro, y ese modelo, una vez más, tiene una connotación y un origen político ideológico. Sin embargo, es algo que no estamos viendo en la lucha contra el narcotráfico ahora, ¿no? Esa connotación política e ideológica se ha perdido y hay claros ejemplos. Yo doy dos fáciles. El primero es este programa que ha impulsado el Ministerio de Gobierno, del Dino a la inseguridad, Dino a todo, siendo uno de los lemas el Dino a las drogas, ¿no? El Dino a las drogas sabemos que es un programa lanzado en los 80s por Nancy Reagan, marca el inicio del prohibicionismo, que ya por demás se ha demostrado que es un fracaso y el gobierno siempre se había alejado de esto, ¿no? Y por otro, por ejemplo, dar una prioridad para hacer un trabajo importante en mantener alto el precio de la coca, que no ha logrado subir desde que ha pasado el golpe, ¿no? Entonces, pongo este ejemplo de la lucha contra el narcotráfico, pero lo vemos en diferentes temas: inseguridad, contrabando, violencia contra la mujer. Y otro ejemplo es esta rearticulación del fascismo que hemos visto el otro día. Pareciera que no estamos queriendo reconocer que hay un riesgo de rearticulación, diría yo, de estas organizaciones como la Resistencia Juvenil Cochala, los motoqueros en Cochabamba, que se están paseando en las calles, anunciando movilizaciones, poniendo fechas, grupos que sabemos que son extremadamente racistas, fascistas, violentos. El otro día habían 350 personas movilizadas, 100 motoqueros, 50 vehículos en las calles, ¿no? Entonces, yo creo que estamos ingresando a una época en que el Estado ha empezado a perder estaría, digamos, ¿no? Empezando a perder esa capacidad de gestionar estos problemas sociales por este tema de alejarse de lo político y centrarse en lo técnico únicamente, ¿no? Y ahí son los ejemplos. Gustavo, quiero ir contigo. A ver, Gabriela ha puesto, ha empezado Wim, pero Gabriela ha puesto, creo, el dedo sobre la llaga, porque se escucha mucho, no solamente, digamos, en filas opositoras, de pronto también al interior del movimiento al socialismo, es el reclamo de la necesidad del debate. ¿Hacia dónde quiero ir? ¿No? Del debate político, del debate ideológico, de qué es, o sea, este proyecto que en un principio me propone, no sé, pobreza cero, ¿cómo hago ese proyecto de pobreza cero en todas sus áreas, ¿no? Es decir, narcotráfico, seguridad ciudadana, salud, es decir, violencia contra la mujer, ¿no? O sea, ¿qué es lo que está pasando con el tema ideológico, con la discusión política? Porque parecía, y esto te lo digo aprovechando que tú eres militante del MAS y que puedes responder por el MAS, ¿no es cierto? Es decir, parecía que se está en una pelea pequeña, de corto plazo, de la pega, ¿no es cierto?, del espacio más chiquito, ¿no? Cuando el MAS se caracterizaba justamente por ser un proyecto que te apunta a un norte, es decir, el MAS de pronto te avisaba qué país quería para el 30, ¿no? Entonces, y constantemente te estaba avisando, oye, para llegar a ese país 2030, yo voy a dar este paso, yo voy a dar el otro. Y entonces, de alguna manera, eso lo hace constituirse en el único proyecto político nacional, ¿no? Y entonces, ahí, a ver, te va a tocar responder. Culpable. Primero que el debate político, nosotros lo tenemos constantemente, ¿no? En este último periodo, la oposición se ha forjado un sueño así idealista, que es el que el MAS se va a pelear y va a implosionar, si se quiere, y ahí desaparece el MAS, ¿no? Ese es su sueño. Todo el día sueñan con eso. Pero en cuanto cae la noche y se acuestan, les llega su pesadilla. Y su pesadilla se llama Evo Morales.
Toda la noche tienen pesadilla con Evo y se levantan en la mañana a protestar contra Evo, cuando Evo ni se está acordando de ellos, si tú quieres. Esa es su vida de la oposición. Paralelo a esto, la mediática generalmente se está ocupando de esto y no de las cosas que estamos haciendo. Hemos diseñado, Lucho lo ha planteado ya 3 veces en varios actos, el país que vamos a tener dentro primero de 5 años y posteriormente hacia adelante. Está diseñada la política del litio, está diseñada la política de la seguridad alimentaria, ¿sí? O sea, yo veía la prensa y también hacemos este tipo de seguimientos de qué se ocupan las redes. Nadie se ocupó, por ejemplo, de las siembras extras que se ha dado, ni de los planes de riego. O sea, nadie, ¿sí? O sea, ahorita si le preguntas a cualquier político de la oposición cuántas toneladas de trigo producimos y cuántas nos falta, no tiene la loca idea, no tiene. Y el país está diseñado. O sea, nosotros seguimos un plan político, en eso tiene razón Gabriela. Tenemos toda una visión política hacia adelante y de lo que tenemos que hacer y no hacer. Estas peleas de las que hoy quieren dar en ese su sueño mayor impulso y pensar que la sociedad está en eso, que el MAS está metido en esas cosas, no existe. No existe. Porque el MAS, y aquí viene la cosa, tienes que entenderlo al MAS primero, que no es un partido político. No importa si sus jefes mañana se van, no importa. ¿Ah? El MAS está aquí. El MAS es una cuestión de pueblo. El MAS es una cuestión de organizaciones sociales, ¿sí? De federaciones, de confederaciones. Entonces, si no lo entiendes al MAS, tú piensas que porque Evo diga algo, o Lucho deje de decir algo, o David diga algo, el MAS está implosionando. Para nada. Se los hemos demostrado el 2019. ¿Ah? Me tengo que ir a un corte. Quédese con nosotros en la última parte de nuestro desacuerdo, de nuestro interesante desacuerdo de esta noche. Quédese con nosotros. Salida de nuestro desacuerdo. Gabriela Reyes, gracias por haber estado esta noche con nosotros. Titúlame el programa. Muchas gracias. Importancia de instituciones fuertes para la lucha contra el narcotráfico en Bolivia. Win Kamenberg, gracias por haber estado esta noche con nosotros. Titúlame el programa. Bolivia es un estado débil que comparte muchos rasgos con estados que han fracasado en la lucha contra el narcotráfico. Sí. Gustavo, titúlame el programa en los 2 temas, el primero y el segundo. La policía en el mismo torbellino de siempre y el MAS, la pesadilla de los de ayer. Gracias por haberme acompañado esta noche en Desacuerdo, un programa que nos ha quedado corto, 2 temas muy profundos, muy intensos. Vamos a volver a hablar del tema del movimiento al socialismo, que creo que nos ha quedado flojo. Quédese con la programación de RTP, conmigo hasta el siguiente domingo a las 9:30 de la noche. Buenas noches.